Terminé de pagar mi condominio después de años de ahorrar. Luego mi hermana dijo que debería ser su regalo de bodas atrasado cuando apareció con maletas, lista para mudarse. Le susurré una cosa que la hizo estallar. Mi cuñada Jessica tiene 35 años y siempre ha tenido este extraño sentido de derecho cuando se trata de cualquier cosa que posea su familia. Está casada con Brad y tienen 2 hijos, Emma y Jake, de 8 y 9 años. La historia comienza hace 3 años cuando Mike y yo decidimos comprar nuestra primera casa. Habíamos estado alquilando un pequeño apartamento y ahorrando cada centavo para el pago inicial. Encontramos este hermoso condominio de 2 habitaciones en un gran vecindario. Nada lujoso, pero era nuestro. La hipoteca era pesada, pero la manejamos viviendo de manera frugal y destinando cada dólar extra al capital. Jessica no estaba nada emocionada con nuestra compra. En la parrillada familiar donde lo anunciamos, hizo comentarios sarcásticos sobre cómo algunas personas tienen toda la suerte y cómo ella y Brad nunca podrían pagar algo así a pesar de tener ambos trabajos decentes. Sus comentarios pasivo-agresivos dolieron, pero Mike los ignoró como el comportamiento típico de Jessica. Lo que no sabía entonces era que Jessica había desarrollado esta retorcida creencia de que cualquier cosa que Mike poseyera era de alguna manera parcialmente de ella también. Verás, cuando sus padres murieron hace 5 años, le dejaron la casa familiar a Mike y Jessica en partes iguales. Jessica había comprado la mitad de Mike usando el dinero de su herencia, algo que constantemente le recordaba a todos. Según su lógica, esto significaba que tenía derecho a cualquier propiedad que Mike adquiriera después. Avanzamos 3 años, Mike y yo habíamos sido agresivos al pagar nuestra hipoteca. Dejamos de salir a cenar, cancelamos suscripciones, tomamos trabajos secundarios y destinamos cada bono y reembolso de impuestos al capital. Fue agotador, pero estábamos decididos a estar libres de deudas antes de cumplir los 35. Durante este tiempo, la situación financiera de Jessica dio un giro. Brad perdió su trabajo en una reestructuración corporativa, y habían estado viviendo al día incluso cuando él tenía empleo. Ya se habían gastado sus ahorros y estaban luchando para pagar el alquiler de su apartamento de 3 habitaciones. En lugar de mudarse a un lugar más pequeño o tomar decisiones financieras difíciles, Jessica parecía pensar que el universo le debía una solución. El comportamiento arrogante escaló gradualmente. Primero, fueron bromas sobre cómo Mike y yo estábamos acaparando toda la buena suerte de la familia. Luego vinieron sugerencias de que deberíamos ayudar a la familia dejándolos quedarse con nosotros temporalmente. Cuando explicamos que nuestro condominio solo tenía 2 habitaciones y usábamos la segunda como oficina en casa, ella ponía los ojos en blanco y murmuraba sobre lo egoístas que éramos. El punto de quiebre llegó el mes pasado. Mike y yo acabábamos de hacer el último pago de la hipoteca. Estábamos en las nubes, completamente libres de deudas a los 35 y 32 años, respectivamente. Decidimos organizar una pequeña cena de celebración e invitamos a ambos lados de la familia. Nunca olvidaré el momento en que anuncié que habíamos pagado el condominio. Todos nos felicitaban excepto Jessica, que estaba sentada allí con una expresión extraña en su rostro. Después de la cena, cuando la gente comenzaba a irse, me acorraló en la cocina. Entonces, dijo, cargando la palabra con una falsa informalidad. Ahora que el condominio está pagado, es básicamente un activo familiar, ¿verdad? Parpadeé mirándola. Lo siento, ¿qué? Bueno, usaron dinero de la familia para ayudar a pagarlo, ¿no? Se refería a los $5,000 que la abuela de Mike nos había dado como regalo de bodas y que pusimos para nuestro pago inicial años atrás. Jessica, eso fue un regalo específicamente para Mike y para mí por nuestra boda. No es a dinero de la familia, apuntó. Agitó la mano con desdén. El dinero de la familia es dinero de la familia. Y dado que realmente no necesitan todo este espacio, Brad y yo hemos estado hablando y creemos que tiene sentido que nos mudemos aquí. Ustedes pueden encontrar un lugar más pequeño. La miré fijamente, segura de haber escuchado mal. ¿Quieres que nos mudemos de nuestra casa para que ustedes puedan mudarse? Pero no es solo su casa, ¿verdad? Es un activo familiar. Mike heredó esa casa conmigo, y ahora ustedes 2 tienen este lugar. Es hora de compartir la riqueza. Su tono era muy natural, como si estuviera hablando del clima. Jessica, nosotros compramos este condominio. Hemos pasado 3 años pagándolo. Está a nuestro nombre. Pero no habrían podido comprarlo sin la ayuda de la familia, insistió. Esos $5,000 hicieron la diferencia, y eso vino de nuestra familia. Además, Mike siempre ha sido el hijo de oro. Mamá y papá lo ayudaron en la universidad mientras yo tuve que pedir préstamos. Esto era completamente falso.
Mike había tenido 2 trabajos durante la universidad y se graduó con deudas al igual que Jessica. Pero pude ver que no se podía razonar con ella. No nos vamos a mudar de nuestra casa, Jessica. Su máscara de falsas razones cayó. Bueno, tal vez deberían pensar en lo que es mejor para la familia. Brad ha estado sin trabajo durante meses y Emma necesita estabilidad. Ustedes dos están siendo increíblemente egoístas. Antes de que pudiera responder, Mike entró en la cocina. Oye, ¿qué está pasando? Jessica inmediatamente cambió de táctica, asumiendo su voz de víctima herida. Solo le estaba explicando a Sara cuánto nos vendría bien un poco de apoyo familiar en este momento. Pensé que tal vez lo entenderías siendo mi hermano y todo. Mike parecía confundido. ¿Qué tipo de apoyo? Quiere que nos mudemos para que ellos puedan vivir aquí, dije secamente. Mike se quedó boquiabierto. ¿Qué? Jessica, ¿hablas en serio? Oh, vamos, Mike. ¿Sabes que ayudé a criarte después de que papá se fue la primera vez? La familia cuida a la familia. Tienes más de lo que necesitas y nosotros estamos luchando. Papá nunca se fue, dijo Mike con la voz tensa. Y tú tenías 17 años cuando yo nací, Jessica. Tú no me criaste. La discusión que siguió fue fea. Jessica acusó a Mike de abandonar a su familia, sacó a relucir cada favor que alguna vez le había hecho, real o imaginario, y finalmente salió furiosa con Brad y los niños a cuestas, pero no sin antes anunciar que regresaría la semana siguiente para afinar los detalles de su mudanza. Después de que se fueron, Mike era un desastre. A pesar del comportamiento de Jessica, amaba a su hermana y odiaba los conflictos familiares. De hecho, comenzó a preguntarse si deberíamos considerar dejarlos quedarse temporalmente, tal vez convirtiendo la oficina nuevamente en una habitación. Esa noche, mientras Mike caminaba de un lado a otro por nuestra sala de estar, lo vi caer en una espiral de culpa y dudas. Esta era la especialidad de Jessica, hacer que las personas cuestionaran sus propios límites razonables utilizando la lealtad familiar como arma. Tal vez tenga un punto, dijo Mike por tercera vez. Quiero decir, tenemos más espacio del que necesitamos. Y Emma y Jake no pidieron nada de esto. Dejé mi té y lo miré seriamente. Mike, ¿recuerdas lo que pasó cuando Jessica vivió con tus padres durante su divorcio de su primer esposo? Mike dejó de caminar. Eso fue diferente. Solo se suponía que se quedaría un mes. Se quedó 8 meses. Tus padres no podían hacer que se fuera y ella no pagó ni un centavo en alquiler ni en servicios. Tu madre me dijo que casi sufre un ataque de nervios lidiando con el drama y el desorden de Jessica. Pero esta situación es exactamente el mismo patrón, interrumpí. Jessica crea una crisis por sus propias malas decisiones, luego manipula a los miembros de la familia para que se la resuelvan. ¿Cuándo ha asumido ella una responsabilidad real por arreglar sus propios problemas? Mike se sentó pesadamente en el sofá. Pero ella me ayudó cuando estaba en la universidad. ¿Recuerdas cuando no pude pagar el alquiler ese semestre? Esta era la historia que Jessica siempre sacaba a relucir. Su carta de triunfo para hacer sentir culpable a Mike. Pero yo había escuchado la versión real del compañero de cuarto de la universidad de Mike, David, en nuestra boda. Mike, David me contó lo que realmente pasó ese semestre. Tú tenías el dinero del alquiler, pero Jessica te lo pidió prestado para una emergencia y prometió devolverlo antes de que tuvieras que pagar. Cuando no lo hizo, tuviste que trabajar turnos dobles en el restaurante para compensar la diferencia. Ella no te ayudó. Ella creó el problema en primer lugar. El rostro de Mike palideció a medida que el recuerdo regresaba. Dios mío, me había olvidado por completo de eso. Me hizo sentir como si le debiera por haberme salvado, pero ella fue la razón por la que necesité ser salvado para empezar. Eso es lo que hace, Mike. Crea problemas, luego se posiciona como la solución, para que te sientas en deuda con ella para siempre. Es un patrón que ha estado ocurriendo durante años. Durante los días siguientes, vi a Mike comenzar a ver el comportamiento de su hermana con una nueva claridad. Empezó a recordar otros incidentes. Como Jessica había ayudado a planear la fiesta de aniversario de sus padres gastando el doble del presupuesto acordado y esperando que Mike cubriera la diferencia. Cómo lo ofreció como voluntario para ayudarla a mudarse sin preguntarle primero. Cómo sacaba a relucir constantemente esa vez que lo había llevado al hospital cuando se rompió el tobillo, olvidando convenientemente que ella había causado el accidente al insistir en que tomaran su auto con las llantas lisas. Pero incluso mientras Mike empezaba a ver el patrón, yo sabía que Jessica no se rendiría fácilmente.
Había pasado décadas perfeccionando sus técnicas de manipulación, y nuestro condominio representaba el premio más grande que jamás había perseguido. Efectivamente, las llamadas comenzaron al día siguiente. Primero, fue la propia Jessica llorando por lo herida que estaba de que Mike eligiera a su esposa sobre su hermana. Cuando eso no funcionó, envió a Brad a llamar con una propuesta más razonable. Tal vez podrían quedarse solo unos meses hasta que Brad encontrara un nuevo trabajo. Cuando Mike se mantuvo firme, Jessica escaló al uso de los niños. Emma, de 9 años, llamó a Mike sollozando, preguntando por qué el tío Mike ya no los quería y por qué tenían que vivir en su auto. Claramente fue una conversación entrenada, pero aún así le rompió el corazón a Mike. Está usando a Emma como un arma, le dije a Mike después de que colgó el teléfono visiblemente afectado. Ese no es un comportamiento familiar normal. Eso es abuso emocional. La campaña de manipulación continuó durante días. La suegra de Jessica llamó, habiendo sido alimentada con una versión completamente ficticia de los hechos donde nosotros estábamos abandonando sin corazón a la familia en su hora de necesidad. El hijo de Mike nota, parece un error del texto original en inglés, Mike son, probablemente refiriéndose al tío u otro pariente, pero lo traduciré tal cual, el hijo de Mike llamó con preocupaciones sobre la unidad familiar. Incluso el pastor de la iglesia de Jessica se comunicó, habiendo sido informado de que éramos ricos propietarios de bienes raíces que se negaban a ayudar a familiares desesperados. Cada llamada seguía el mismo patrón. Jessica se había pintado a sí misma como la víctima inocente de circunstancias fuera de su control, mientras a nosotros se nos retrataba como egoístas y codiciosos. Ella era notablemente hábil para elaborar estas narrativas, siempre incluyendo la cantidad justa de verdad para hacer creíbles las mentiras. Mike empezó a ceder bajo la presión. Tal vez podríamos al menos prestarles dinero para el depósito de un apartamento, sugirió una noche. ¿Con qué trabajo va a pagar el alquiler Brad?, pregunté. Y basándonos en el historial de Jessica, ¿realmente crees que volveríamos a ver ese dinero alguna vez? Ahí fue cuando me di cuenta de que Jessica no solo estaba tratando de manipularnos para que le diéramos nuestra casa. Estaba tratando sistemáticamente de destruir nuestro matrimonio. Cada conversación, cada viaje de culpa, cada obligación familiar estaba diseñada para enfrentar a Mike en mi contra. Me posicionó como el obstáculo entre Mike y sus deberes familiares, esperando que eventualmente le eligiera la lealtad familiar por encima de su esposa. Era una sofisticada campaña de guerra psicológica, y pude ver que estaba funcionando. Mike se estaba alejando de mí, cuestionando cada decisión que habíamos tomado juntos y comenzando a ver nuestra estabilidad financiera como algo egoísta o incorrecto. El punto de quiebre llegó cuando Jessica apareció en el lugar de trabajo de Mike. Llegó durante su hora de almuerzo, llorando y siendo dramática, armando una escena frente a sus colegas. Le dijo a todo el que quiso escuchar cómo su hermano había abandonado a su familia, cómo estaban a punto de quedarse sin hogar y cómo todo lo que necesitaba era un refugio temporal en la habitación extra que ni siquiera estaba usando. Los compañeros de trabajo de Mike, que no conocían toda la historia, empezaron a mirarlo como si fuera una especie de monstruo. Su jefe, el señor Peterson, incluso lo llevó aparte para sugerirle que la familia debería ser lo primero y que tal vez Mike necesitaba reconsiderar sus prioridades. Cuando Mike llegó a casa esa noche, estaba derrotado. Tal vez deberíamos dejarlos quedarse por un mes, dijo en voz baja. Solo hasta que se recuperen. Ahí fue cuando decidí que ya había tenido suficiente de la intimidación manipuladora de Jessica. Pasé la semana siguiente investigando. Descubrí algunas cosas muy interesantes sobre la situación financiera de Jessica y Brad. Resulta que Brad no solo había sido despedido en un recorte. Había sido despedido con causa justificada después de ser atrapado inflando sus reportes de gastos. Jessica lo sabía, pero le había estado diciendo a todos que él era víctima de una reducción de personal corporativa. Aún más importante, descubrí que Jessica le había estado diciendo a la gente en su complejo de apartamentos que eran propietarios de bienes raíces y que se mudarían pronto, razón por la cual su arrendador había iniciado procedimientos de desalojo por alquileres atrasados. Había estado usando la promesa de nuestro condominio para ganar tiempo. Pero el descubrimiento más interesante fue sobre la casa que Jessica había heredado con Mike. A través de registros de propiedad públicos a los que cualquiera puede acceder en línea, descubrí que Jessica había sacado una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre la casa hace 18 meses por casi $60,000. Y también estaba atrasada en esos pagos. Mientras más indagaba, peor se ponía. Jessica también había abierto varias tarjetas de crédito en los meses posteriores al despido de Brad, llevándolas al límite en todo, desde bolsos de lujo hasta cenas costosas en restaurantes exclusivos. Mientras lloraba pobreza ante los miembros de la familia, simultáneamente vivía un estilo de vida que sugería que tenía mucho dinero.
Encontré publicaciones en redes sociales de hacía solo 2 meses mostrando a Jessica y Brad en un resort costoso en Florida celebrando su aniversario de bodas. La publicación hablaba de una relajación muy necesaria y mostraba fotos de ellos en tratamientos de spa y restaurantes elegantes. Esto fue supuestamente durante lo peor de su crisis financiera. Aún más condenatorias eran una serie de publicaciones donde Jessica presumía sobre sus compras en tiendas de alta gama, bolsos Louis Vuitton, zapatos de diseñador, joyas costosas, todo comprado dentro de los últimos 6 meses mientras supuestamente no podía pagar el alquiler. Tomé capturas de pantalla de todo y creé una línea de tiempo detallada de las mentiras de Jessica. La imagen que surgió fue la de alguien que vivía por encima de sus posibilidades mientras engañaba sistemáticamente a todos a su alrededor sobre su verdadera situación financiera. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando contacté a una amiga que trabajaba en la oficina de desempleo. Jessica había estado afirmando que Brad estaba recibiendo beneficios de desempleo, pero no había registro de que él hubiera presentado nunca un reclamo. O bien no era elegible por haber sido despedido con causa justificada, o Jessica también estaba mintiendo sobre eso. También me enteré de que Jessica había estado administrando un pequeño negocio paralelo desde su apartamento, una especie de venta de joyas en línea, pero no había reportado los ingresos en ninguna solicitud de préstamo ni al IRS. Había estado depositando pagos en efectivo en una cuenta bancaria separada que aparentemente Brad no conocía. La red de mentiras era asombrosa. Jessica no solo estaba exagerando la verdad o sus problemas. Estaba involucrada en un fraude sistemático en múltiples frentes. Evasión de impuestos, fraude hipotecario, fraude de préstamos, y ahora estaba intentando cometer lo que equivalía a un robo por engaño contra su propio hermano. Pasé horas organizando todas las pruebas, creando un archivo exhaustivo que detallaba cada mentira, cada acción fraudulenta y cada táctica de manipulación que Jessica había usado. Si ella quería jugar rudo con nuestra casa y nuestro matrimonio, le iba a mostrar exactamente cómo era jugar rudo. Había elegido librar una guerra psicológica contra mi matrimonio e intentar robar nuestra casa a través de manipulación y fraude. Ahora iba a aprender lo que sucedía cuando apuntabas a alguien que realmente se defendía. Armada con esta información, formulé mi plan. El sábado siguiente, Jessica apareció en nuestra puerta con Brad y los niños a cuestas, junto con varias cajas y maletas. Entró como si fuera la dueña del lugar. Bien, anunció. Lo pensamos y estamos dispuestos a dejar que ustedes se queden en la habitación principal por ahora. Brad y yo tomaremos la oficina y los niños pueden compartir la sala de estar hasta que encontremos un arreglo más permanente. Miré a Mike, que estaba de pie boquiabierto. Este era el momento que había estado esperando. En realidad, Jessica, antes de que te instales, hay algo que necesito decirte. Me miró con impaciencia. ¿Ahora qué? Caminé hacia ella, sonreí dulcemente y le susurré al oído. Llamé a tu compañía hipotecaria sobre la línea de crédito de tu casa. Están muy interesados en tu actual cambio de dirección. El color desapareció del rostro de Jessica. ¿De qué estás hablando? Di un paso atrás, hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan. Estoy hablando de los $60,000 que pediste prestados contra la casa, los pagos que has estado perdiendo y el hecho de que les dijiste que vivías allí a tiempo completo para obtener una mejor tasa de interés. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. No puedes. Esa es información privada. En realidad, es registro público. Al igual que el hecho de que tu arrendador te está desalojando y que Brad fue despedido por desfalco, no por un recorte de personal. Eso no es cierto, gritó Jessica. Pero pude ver el pánico en sus ojos. Oh, claro que lo es. También tuve una conversación interesante con tu compañía hipotecaria. Aparentemente, mentir sobre tu residencia principal se considera fraude hipotecario. ¿Están muy interesados en discutir tu situación de vivienda? Jessica se volvió hacia Mike desesperadamente. Mike, no puedes dejar que me haga esto. Soy tu hermana. Mike, que había estado escuchando todo, miró a Jessica con una mezcla de tristeza y asco. Me mentiste sobre que Brad perdió su trabajo. Mentiste sobre vivir en la casa. Intentaste manipularme para que te diera nuestra casa basándote en mentiras. Necesitaba ayuda, gimió Jessica. Estaba desesperada. Estar desesperada no te da el derecho de cometer fraude, dije con calma. O intentar robar nuestra casa. Jessica se volvió hacia mí, con el rostro rojo de ira. ¿No puedes hacer esto? No es justo. Me reí entre dientes, un sonido sin ninguna calidez. Oh, la justicia no te preocupaba antes, ¿verdad? ¿Esto es diferente? ¿Estás destruyendo a mi familia? No, Jessica,
tus elecciones destruyeron a tu familia. Solo me estoy asegurando de que enfrentes las consecuencias. Lo que sucedió a continuación fue un colapso total. Jessica gritó acusaciones y amenazó con todo, desde demandas hasta violencia física. Brad intentó calmarla mientras simultáneamente trataba de averiguar en cuántos problemas estaban realmente. Los niños lloraban, confundidos por la histeria de su madre. No tienes idea de lo que has hecho, me gritó Jessica. Has destruido la vida de mis hijos. Se quedarán sin hogar por tu culpa. Se quedarán sin hogar por tus decisiones. No las mías, respondí con calma. Cometiste fraude, Jessica, múltiples veces. Por eso estás en problemas. No porque yo lo reporté. ¿Nunca cometí fraude? Esa casa es mi residencia principal. ¿De verdad? Porque tus facturas de servicios públicos muestran que has estado viviendo en el apartamento durante los últimos 2 años. Tus hijos están inscritos en las escuelas de este distrito, no en el distrito donde se encuentra la casa. Tu registro de votante, el registro de tu auto. Tus estados de cuenta de tarjetas de crédito. Todo muestra que has estado viviendo en el apartamento. El rostro de Jessica se tornó de un tono rojo aún más intenso. ¿No tienes derecho a investigarme de esa manera? Tenía todo el derecho de proteger a mi familia de una criminal, repliqué. Y sí, Jessica, el fraude hipotecario es un delito. Un delito grave, de hecho. Fue entonces cuando Brad finalmente habló. Jessica, ¿es esto cierto? ¿Mentiste sobre vivir en la casa? Jessica se giró hacia su marido. ¿No te atrevas a ponerte del lado de ellos? Necesitábamos ese dinero para... ¿Para qué?, exigió Brad. Me dijiste que necesitábamos la línea de crédito para pagar tus préstamos estudiantiles, pero si estamos atrasados en los pagos. ¿Lo necesitábamos para cosas? Cosas importantes. Jessica se estaba volviendo cada vez más frenética a medida que sus mentiras se desmoronaban en tiempo real. Saqué mi teléfono y les mostré algunas de las capturas de pantalla que había recopilado. Cosas importantes como bolsos de diseñador, fines de semana en spas, restaurantes de 5 estrellas. El rostro de Brad se puso blanco mientras se desplazaba por las imágenes. Jessica, se suponía que estábamos en la quiebra. Dijiste que no podíamos pagar los comestibles, pero ¿te gastaste $800 en un bolso el mes pasado? Merezco cosas buenas después de todo lo que he pasado, gritó Jessica. He estado estresada y deprimida, y la terapia de compras es lo único que me ayuda. Terapia de compras con dinero que robaste mediante fraude, señalé. Mike, que había estado observando todo este intercambio en un silencio atónito, finalmente encontró su voz. Jessica, has estado mintiendo sobre todo. Tu situación financiera, el trabajo de Brad, dónde viven, en qué gastan el dinero. ¿Cómo puedes esperar que te ayudemos cuando nada de lo que nos has dicho es verdad? Porque soy tu hermana, gimió Jessica. Las hermanas no se abandonan. Las hermanas tampoco intentan robarse las casas a través de fraudes y manipulación, respondió Mike en voz baja. La revelación sobre los gastos secretos y las mentiras de Jessica fue claramente una novedad también para Brad. A medida que la realidad de su situación asimilaba, comenzó a hacer más preguntas y las respuestas de Jessica se volvieron cada vez más desesperadas y contradictorias. Espera, dijo Brad, mirando otra captura de pantalla. Me dijiste que tu hermana te prestó dinero para los útiles escolares de Emma, pero compraste estos zapatos el mismo día por $300. Necesitaba zapatos para una entrevista de trabajo. ¿Qué entrevista de trabajo? Dijiste que no estabas buscando trabajo porque necesitabas estar disponible para los niños. Había oportunidades potenciales. Vi su matrimonio implosionar en tiempo real mientras Brad se daba cuenta del alcance del engaño de Jessica. No solo nos había mentido a nosotros. También le había estado mintiendo sistemáticamente a él, aparentemente durante meses. ¿Cuánto dinero le has pedido prestado a tu familia?, preguntó Brad en voz baja. El silencio de Jessica fue revelador. Jessica, ¿cuánto dinero? No es tanto, murmuró ella. Decidí ayudar a Brad a entender exactamente en qué había estado metida su esposa. Según mi investigación, al menos $4,000 de miembros de la familia, sin contar lo que le ha pedido a amigos y vecinos. También tiene alrededor de $40,000 en deudas de tarjetas de crédito de los que puede que no sepas nada. Brad miró a su esposa en estado de shock. $40,000, Jessica. ¿Cómo es eso posible? ¿Tú perdiste tu trabajo? ¿Tenía que mantenernos a flote de alguna manera?
¿Cometiendo fraude y mintiendo a todos los que se preocupan por nosotros? La pelea entre Jessica y Brad continuó durante otros 20 minutos, con Jessica intentando alternativamente justificar sus acciones y culpar a todos los demás de sus problemas. Me culpó a mí por ser vengativa, a Mike por no apoyarla, a Brad por perder su trabajo, a la compañía hipotecaria por ser irrazonable y a la sociedad en general por no entender lo dura que era su vida. Lo que nunca hizo fue asumir la responsabilidad real por ninguna de sus decisiones. Finalmente, Mike intervino. Jessica, tienes que irte ahora. Pero Mike, no. Intentaste robar nuestra casa. Mentiste sobre todo. Trajiste a tus hijos aquí planeando forzarnos a salir de nuestro propio lugar. Terminé contigo. Tomó otra hora de drama, pero finalmente se fueron. Jessica seguía gritando amenazas mientras Brad volvía a cargar sus cosas en su auto. Las repercusiones fueron rápidas y brutales. La compañía hipotecaria inició una investigación sobre el préstamo de Jessica el lunes siguiente. Como no pudo probar que realmente estaba viviendo en la casa y había dejado de hacer los pagos, exigieron el pago total del monto adeudado de inmediato. Su arrendador completó el proceso de desalojo el miércoles. Jessica, Brad y los niños terminaron quedándose en un motel mientras los padres de Brad decidían si dejarlos quedarse en su sótano. La casa que Jessica había heredado, de la que había estado tan orgullosa de comprarle su parte a Mike, fue a ejecución hipotecaria en 2 semanas. Lo perdió todo. Las consecuencias legales fueron rápidas y severas. La investigación de fraude hipotecario llevó a que se presentaran cargos penales contra Jessica. Debido a que la cantidad involucrada superaba los $50,000, calificó como un delito grave con posible tiempo en prisión. Jessica intentó contratar a un abogado, pero no podía pagarlo. Con sus finanzas en ruinas, el defensor público asignado a su caso rápidamente se dio cuenta de que la evidencia contra ella era abrumadora y le recomendó que aceptara un acuerdo de culpabilidad. El acuerdo de culpabilidad requería que Jessica hiciera una restitución completa a la compañía hipotecaria, lo cual era imposible dada su situación financiera. Fue sentenciada a 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y una orden de asistir a asesoría financiera y terapia por compras compulsivas. La condena penal hizo casi imposible para Jessica y Brad encontrar una vivienda decente. La mayoría de los propietarios realizan verificaciones de antecedentes y una condena por fraude grave es un descalificador automático. Terminaron teniendo que alquilar un remolque deteriorado en un vecindario cuestionable, pagando el doble de la tarifa normal porque el propietario se especializaba en alquilar a personas con antecedentes penales. Pero las consecuencias financieras fueron solo el comienzo de los problemas de Jessica. La investigación sobre su fraude hipotecario había descubierto sus ingresos no declarados del negocio de joyería, lo que desencadenó una auditoría del IRS. Debía miles en impuestos atrasados y multas, dinero que obviamente no tenía. El IRS embargó su salario del trabajo minorista que finalmente se había visto obligada a tomar, dejando a la familia con apenas lo suficiente para sobrevivir. Brad trabajaba en 2 trabajos a tiempo parcial, pero su asociación con la actividad delictiva de Jessica le dificultaba encontrar un empleo estable a tiempo completo. El estrés destruyó lo que quedaba de su matrimonio. Brad había intentado inicialmente apoyar a Jessica, creyendo en sus afirmaciones de que solo había intentado ayudar a su familia. Pero a medida que se hizo evidente todo el alcance de su engaño, se dio cuenta de que había estado casado con una extraña. El punto de quiebre llegó cuando Brad descubrió que Jessica había falsificado su firma en varias de las solicitudes de tarjetas de crédito. No solo había cometido fraude contra instituciones financieras, también había cometido robo de identidad contra su propio marido. Estaba tratando de protegerte, insistió Jessica cuando se le confrontó con copias de los documentos falsificados. Si las solicitudes estaban a tu nombre también, dañaría tu crédito. Falsificaste mi firma, Jessica. Cometiste robo de identidad contra mí, tu propio marido. ¿Cómo es eso protegerme? No tenía otra opción. Necesitábamos el dinero. Necesitábamos el dinero porque estabas gastando miles de dólares en ropa de diseñador y tratamientos de spa mientras me decías que estábamos en la quiebra. Los procedimientos de divorcio fueron brutales. Brad solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables, pero también solicitó que Jessica fuera responsable de todas las deudas fraudulentas, ya que ella se las había ocultado. Tenía documentación que demostraba que él no estaba al tanto de la mayor parte de los gastos y préstamos de Jessica. Jessica intentó afirmar que Brad estaba abandonando a su familia en su hora más oscura, pero la evidencia de su engaño sistemático era demasiado abrumadora. Incluso la propia madre de Jessica nota de contexto, los padres murieron hace 5 años según el inicio de la historia, aquí el autor puede haberse equivocado, o se refiere a la madre de Brad/suegra. Traduciré tal cual, la propia madre de Jessica testificó que estaba preocupada por la relación de su hija con la verdad y el dinero.
Brad logró encontrar un mejor trabajo, pero pagaba un 30% menos que el anterior, y tuvieron que mudarse a 3 estados de distancia para tomarlo. Antes de irse, Jessica hizo un último intento de reconciliación, llamando a Mike para disculparse y pedirle ayuda financiera con los costos de la mudanza. La respuesta de Mike fue simple. Tú tomaste tus decisiones, Jessica. Vive con ellas. Las repercusiones familiares fueron intensas, pero de duración relativamente corta. Algunos parientes inicialmente tomaron el lado de Jessica, creyendo su versión de los hechos donde nosotros le habíamos destruido la vida sin corazón. Pero cuando salió a la luz la verdad sobre el despido de Brad y el fraude hipotecario, el apoyo se secó rápidamente. La suegra de Jessica, que inicialmente les había ofrecido su sótano, retiró la oferta cuando se enteró del fraude. No puedo tener criminales viviendo en mi casa, le dijo a Brad por teléfono mientras Jessica escuchaba en altavoz. Los tíos y tías de Mike, que habían conocido a Jessica desde que nació, estaban asqueados por su comportamiento. El tío Robert, quien siempre había sido el favorito de Jessica, llamó a Mike para disculparse por no haber visto a través de su manipulación antes. Siempre supe que Jessica tenía problemas de creerse con derechos, dijo, pero nunca imaginé que cometería fraude e intentaría robar tu casa. La familia extendida gradualmente conoció el alcance total de las mentiras de Jessica. Había estado pidiendo pequeñas cantidades de dinero a varios familiares durante meses, siempre con alguna historia triste sobre dificultades temporales. Nadie se daba cuenta de que los demás también le estaban prestando dinero hasta que la gente empezó a comparar notas en la boda de un primo. La tía Margaret le había prestado $800 para reparaciones del auto. El tío David le había dado $500 para los útiles escolares de Emma. La prima Lisa había cubierto $600 para facturas médicas de emergencia. En total, Jessica había estafado casi $4,000 a miembros de la familia. La revelación completó el exilio social de Jessica de la familia. El último clavo en el ataúd fue cuando la abuela Ellen, la matriarca de la familia que siempre había consentido a Jessica, llamó para decirle que estaba decepcionada y avergonzada y que ya no enviaría regalos de cumpleaños a los nietos. Mientras tanto, Mike y yo nos instalamos en nuestra nueva vida sin hipotecas. La experiencia había sido traumática, pero también nos unió más. Mike finalmente vio a su hermana como realmente era, y yo adquirí una nueva apreciación de lo importante que es proteger por lo que has trabajado. Usamos parte del dinero que habríamos estado gastando en pagos de la hipoteca para tener una luna de miel retrasada en Italia. Mientras estábamos allí bebiendo vino en la Toscana, Mike recibió un mensaje de texto de Brad. Jessica quiere saber si serán consignatarios en un contrato de alquiler de apartamento para nosotros. El abogado de bancarrotas dice que necesitamos a alguien con buen crédito. Mike me mostró el mensaje. Levanté una ceja. ¿Qué le digo?, preguntó Mike. Fingí considerarlo seriamente. Dile que la justicia no nos preocupaba antes, así que, ¿por qué debería importarnos ahora? Mike se rió y respondió, no. La mejor parte de toda esta historia ocurrió 6 meses después. Brad había encontrado un trabajo decente y habían logrado alquilar un pequeño apartamento en su nueva ciudad. Jessica se había visto obligada a aceptar un trabajo a tiempo parcial en una tienda minorista, algo que consideraba por debajo de ella. Estaba navegando por Facebook cuando vi una publicación de Jessica en una página comunitaria local en su nuevo pueblo. Estaba preguntando si alguien sabía de alquileres disponibles porque su arrendador estaba subiendo el alquiler y no podían pagar el aumento. Los comentarios fueron brutales. Varias personas habían buscado los antecedentes de Jessica después de sus publicaciones anteriores quejándose de un trato injusto por parte de arrendadores y empleadores. Alguien había encontrado los registros públicos de su caso de fraude hipotecario. ¿No es esta la misma Jessica Morrison que cometió fraude hipotecario en nuestra antigua ciudad?, decía un comentario. Intentó estafar a mi iglesia por dinero para el alquiler el mes pasado, agregó otro. Dijo que era madre soltera cuyo esposo murió en Afganistán, pero lo busqué y su esposo trabaja en la tienda de llantas del centro. El hilo de comentarios degeneró en una discusión pública sobre las diversas mentiras y estafas de Jessica. Al final, ella eliminó la publicación, pero las capturas de pantalla ya estaban circulando en los grupos locales de Facebook. La lección aquí, supongo, es que el sentido de derecho y el fraude tienen consecuencias. Jessica pasó años creyendo que merecía lo que quisiera, independientemente de a quién tuviera que lastimar para conseguirlo. Estaba tan convencida de su propio papel de víctima que no podía ver cómo sus acciones afectaban a los demás. Cuando intentó robar nuestra casa, probablemente pensó que solo estaba siendo astuta, encontrando una forma de resolver sus problemas a expensas nuestras. Nunca consideró que sus mentiras la alcanzarían o que sus víctimas podrían defenderse. Mike todavía se siente culpable a veces por no ayudar a su hermana cuando estaba pasando apuros.
Pero le recuerdo que hay una diferencia entre ayudar a la familia y permitir el fraude. Jessica no quería ayuda. Quería que resolviéramos sus problemas sacrificando nuestra propia seguridad. Los otros miembros de la familia que habían sido estafados finalmente se dieron cuenta de que habían sido manipulados. El tío Robert comenzó un chat grupal con todos los que le habían prestado dinero a Jessica, y descubrieron su enfoque sistemático para la estafa. A cada persona le había dicho que eran los únicos a los que les estaba pidiendo, que le daba vergüenza necesitar ayuda y que les pagaría tan pronto como llegara la liquidación de Brad. Ninguno de ellos recuperó su dinero. La bancarrota de Jessica y Brad eliminó la mayoría de sus deudas, incluidos los préstamos familiares. En cuanto a Mickey y a mí, estamos mejor que nunca. Hemos comenzado una pequeña cartera de inversiones con el dinero que no estamos gastando en pagos de la hipoteca. Estamos hablando de tener hijos en los próximos años, y estamos agradecidos de que no los criaremos cerca de la influencia tóxica de Jessica. Recientemente escuché a través de los rumores familiares que Jessica todavía está luchando. El trabajo de Brad no es estable, y se han mudado 2 veces más debido a varias disputas con los propietarios. Jessica ha sido expulsada de varias iglesias locales por intentar estafar sus fondos de beneficencia con falsas historias tristes. Los niños están bien, afortunadamente. Se quedan con los padres de Brad durante la semana para poder permanecer en el mismo distrito escolar mientras Jessica y Brad viven en un apartamento tipo estudio al otro lado de la ciudad. Es una situación triste para Emma y Jake, pero al menos tienen algo de estabilidad. La relación de Mike con su hermana probablemente sea irreparable. Ella se ha comunicado unas cuantas veces, siempre cuando necesita algo, pero nunca con una disculpa genuina. Su último mensaje fue preguntando si podríamos prestarles dinero para los regalos de Navidad de los niños. Mike no respondió. Sé que algunas personas podrían pensar que mi venganza fue demasiado dura. Después de todo, Jessica tiene hijos y son víctimas inocentes en esta situación. Pero me niego a sentirme culpable por proteger nuestra casa y nuestro futuro. Jessica tomó una serie de decisiones deliberadas: cometer fraude, mentir a la familia, tratar de manipularnos para quitarnos nuestra casa. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. La verdad es que, si no hubiera actuado cuando lo hice, Jessica habría seguido escalando. Ya estaba difundiendo mentiras sobre ser dueña de nuestro condominio a desconocidos en su complejo de apartamentos. ¿Quién sabe qué otros esquemas fraudulentos podría haber intentado usando nuestra propiedad como garantía? A veces me pregunto qué habría pasado si simplemente la hubiera dejado mudarse temporalmente como Mike sugirió inicialmente. ¿Se habría ido alguna vez? ¿Habríamos terminado perdiendo nuestra casa por culpa de ella de todos modos? Creo que sé la respuesta, y es parte de por qué duermo tranquilamente por las noches. La actualización final de esta saga llegó justo el mes pasado. Jessica llamó a Mike llorando para decirle que ella y Brad se iban a divorciar. Aparentemente, el estrés de su situación financiera y el resentimiento de Brad por perder su carrera debido a sus propias malas decisiones habían destruido su matrimonio. Pero había más en la historia de lo que Jessica dejó entrever inicialmente. A través del abogado de Brad, nos enteramos de que Jessica había continuado con su patrón de engaño incluso después de la condena penal. La habían atrapado ejecutando estafas a pequeña escala en su nueva ciudad, incluyendo el intento de vender joyas falsas en línea y crear historias tristes para recolectar dinero de organizaciones benéficas locales. La gota que colmó el vaso para Brad llegó cuando Jessica intentó afirmar que uno de sus hijos tenía una condición médica grave que requería un tratamiento costoso. Había creado documentos médicos falsos y estaba solicitando donaciones de la congregación de su nueva iglesia. Cuando Brad descubrió lo que estaba haciendo, se dio cuenta de que su esposa no era solo una mujer desesperada que había tomado malas decisiones. Era una mentirosa compulsiva y una estafadora que nunca iba a cambiar. Intentó usar a nuestros hijos como accesorios en sus estafas, le dijo Brad a Mike durante una dolorosa conversación telefónica. Estaba entrenando a Emma para que llorara a pedido cuando se reuniera con posibles donantes. Ya no puedo exponer a mis hijos a eso. La batalla por la custodia fue complicada por los antecedentes penales de Jessica y su continuo comportamiento fraudulento. A Brad se le otorgó la custodia principal, y Jessica obtuvo solo visitas supervisadas. El juez señaló en su fallo que el patrón de engaño y manipulación de Jessica la convertía en un peligro potencial para el bienestar emocional de los niños. Necesito volver a casa, sollozó por teléfono. Necesito a mi familia. Mike escuchó pacientemente. Luego dijo, Jessica, destruiste tu relación con esta familia cuando intentaste robar nuestra casa. No puedes volver de eso. ¿Pero soy tu hermana? Las hermanas no. Cometen fraude entre ellas. Las hermanas no intentan manipularse para quitarse sus casas.
Dejaste de ser mi hermana el día que entraste en nuestra cocina y exigiste que te entregáramos nuestra vida. Después de que Mike colgó, se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Me di cuenta de que estaba triste por cómo habían terminado las cosas a pesar de todo lo que Jessica había hecho. ¿Crees que estoy siendo demasiado duro?, preguntó. Le tomé la mano y se la apreté. ¿Estás protegiendo a tu verdadera familia ahora? Eso es lo que hacen los esposos. Y eso es exactamente lo que hizo. Estamos construyendo una vida basada en la honestidad, el trabajo duro y el respeto mutuo. Jessica podría haber sido parte de eso, pero eligió la arrogancia y el fraude en su lugar. Mirando hacia atrás en toda esta experiencia, aprendí que a veces las personas que afirman amarte más son las más dispuestas a destruir tu vida para su propio beneficio. Jessica pasó años construyendo una relación con Mike basada en la manipulación y la culpa, posicionándose como la víctima que merecía su apoyo constante. Cuando ya no le permitimos hacerlo más, cuando nos negamos a ser sus últimas víctimas, reveló quién era realmente. La máscara se cayó por completo y debajo había alguien dispuesta a destruir la felicidad de su hermano para resolver sus propios problemas. También aprendí que enfrentarse a los abusadores y manipuladores es esencial incluso cuando son familia. Especialmente cuando son familia. Las personas más cercanas a nosotros a menudo tienen el mayor poder para lastimarnos y la mayor expectativa de que lo permitiremos. Jessica sigue ahí fuera en alguna parte, probablemente buscando nuevas víctimas para manipular y nuevos esquemas para probar. Pero ella ya no es nuestro problema. Mike y yo nos tenemos el uno al otro, nuestra hermosa casa y un futuro construido sobre la verdad en lugar de mentiras. Y cada vez que entro en nuestra sala de estar y miro nuestro condominio libre de hipoteca, sonrío y pienso, la justicia no te preocupaba antes, ¿verdad, Jessica? Pero seguro que ahora sí.